Capítulo 6. De los milagros obrados por intercesión de Catalina para promover la salvación de las almas. Si quisiese referir todos los milagros, realizados por Dios mediante la intercesión de Catalina para la salvación de las almas, necesitaría varios volúmenes para hacerlo. En vista de la imposibilidad de incluirlos aquí todos, relataré solamente algunos de los más notables siguiendo el orden cronológico. Estos milagros, especialmente los que se refieren a las almas, han sido ignorados por los hombres y no tienen otra prueba que la confianza puesta por la Santa en mí y en otras personas, pero esto no impedirá que los crean las almas piadosas. Jácomo, el padre de Catalina, estaba convencido de la santidad de su hija y sentía hacia ella una respetuosa ternura. Había ordenado a los miembros de su familia que no la contradijesen en nada y que la dejasen obrar de acuerdo con sus deseos. Como el mutuo cariño entre padre e hija se hiciese cada día más intenso, Catalina oraba incesantemente por la salvación de su padre, mientras que éste experimentaba cada vez mayor complacencia al ver la creciente santidad de su hija, por cuyos méritos esperaba obtener de nuestro Señor la gracia de la salvación eterna. Llegó para Jácomo la hora de la muerte y cayó en cama gravemente enfermo. Catalina pidió entonces a su divino esposo que devolviese la salud a la persona a quien ella tan tiernamente amaba, y el Señor le contestó que su padre moriría de esa enfermedad, pues no le convenía seguir viviendo. Al saber esto, Catalina volvió a la cabecera del lecho donde yacía su querido enfermo, y lo encontró tan dispuesto a dejar este mundo, que ella dio gracias a Dios con todo el fervor de su alma. Pero su amor filial no quedó satisfecho aún. Quería obtener de la fuente de toda gracia no solo el perdón de todos los pecados de su padre, sino que en la hora de la muerte, su alma fuese llevada a la gloria sin haber pasado por las penas del purgatorio. A este pedido, se le contestó que la justicia no podía perder sus derechos, y que aquella alma debía estar completamente purificada antes de entrar en el cielo. Tu padre, le dijo el Señor, ha vivido bien en su estado conyugal, ha hecho muchas cosas aceptables ante mí, y estoy particularmente complacido por su manera de conducirse contigo. Pero la justicia exige que su alma pase por el fuego, para purificarse de las manchas que ha contraído en el mundo. Mi amantísimo Salvador, contestó Catalina, ¿cómo podré yo resistir el pensamiento de que aquel a quien me diste como padre, que me alimentó y cuidó con tanto cariño, que fue siempre tan bueno conmigo, tenga que sufrir el tormento de las crueles llamas? Te pido encarecidamente, que no permitas que su alma abandone el cuerpo antes que, de una manera u otra, esté completamente purificada sin necesidad de pasar por el fuego del purgatorio. Dios, en su inefable piedad accedió a este ruego. Las fuerzas de Jácomo estaban ya agotadas, pero su alma no pudo abandonar el cuerpo mientras duró este conflicto entre Catalina y nuestro Redentor, el Señor, alegando los fueros de la justicia, y Catalina invocando la grandeza de su misericordia. Por fin Catalina dijo, Señor, si no puedo obtener esta gracia sin satisfacer tu justicia, haz que ésta se ejerza sobre mí. Yo estoy dispuesta a sufrir por mi padre cualquier cosa que tu bondad me envíe. Nuestro Señor accedió por fin. Acepto tu propuesta, dijo a Catalina, y eximo a tu padre de toda pena expiatoria, pero durante el resto de tu vida, sufrirás tú un dolor que te enviaré. Catalina dio gracias al Señor, y corrió al lado del lecho donde su padre se encontraba en la agonía, y dándole la seguridad de que Dios le había otorgado la gracia de su salvación eterna, no se apartó de allí hasta que Jácomo expiró. Lo que acabo de relatar lo supe por boca de la misma santa, cuando al compadecerla un día por los intensos dolores que sufría, le pregunté la causa. Se me olvidaba decir que en el instante en que su padre lanzó el último suspiro, Catalina exclamó con la sonrisa en los labios, «Bendito sea el Señor, Padre. Cuán dichosa sería yo si me encontrase donde tú estás». Durante los funerales, mientras muchos de los presentes derramaban lágrimas de sentimiento, Catalina permaneció con el rostro alegre y lleno de satisfacción. Tuvo palabras de consuelo para su madre y se condujo como si el muerto fuese un extraño para ella.
Todo porque sabía que el alma del ser querido había escapado de la prisión del cuerpo y disfrutaba ahora de la celestial bienaventuranza. Admiramos aquí la sabiduría de la divina providencia. El alma de Jácomo pudo haber sido purificada de otra manera y admitida directamente en la gloria, como lo fue la del buen ladrón, que murió en el Calvario después de haber confesado a Jesús en la cruz. Pero Dios quiso que Catalina le hiciese aquella propuesta para aumentar sus merecimientos. Después de haber referido lo que hizo la santa en favor de un hombre justo, veamos lo que realizó por un pecador. Vivía en Siena por el año 1370, un hombre llamado Andrés de Nadino, rico en bienes perecederos pero pobre en cuanto se refiere a la riqueza del espíritu, que es la única verdadera. Sin que le sirviese de freno el amor hacia Dios ni el temor a sus castigos, vivía encenagado en vicios de toda clase. El juego era su pasión predominante, a la que agregaba el hábito de blasfemar horriblemente. En el mes de diciembre del citado año y cuando él contaba 40 de edad, fue atacado por una grave dolencia. Los médicos lo desahuciaron y la muerte tanto del cuerpo como del alma le amenazaba inexorable. Fue a visitarle el cura de la parroquia, con el fin de prepararlo para el último trance, pero el hombre que jamás había puesto los pies en la iglesia, ni respetaba a los sacerdotes, despidió con malas palabras al sacerdote. Su esposa y sus hijos, que deseaban ardientemente la salvación de su alma, invitaron a algunas personas piadosas para que intentasen vencer la resistencia del enfermo. Pero todo fue inútil. Ni la esperanza en la misericordia divina, ni el temor de las llamas eternas, lograron ablandar su obstinación. El cura estaba afligidísimo, retornó a la casa del enfermo al día siguiente, pero el desdichado pecador se negó a recibirlo. Había caído en la impenitencia final, y cometido el pecado contra el Espíritu Santo, al desconfiar de la misericordia divina. Fray Tomás, el confesor de Catalina, estaba al tanto de lo que pasaba. Afligido por la impenitencia de aquella alma, se apresuró a hablar con su penitente y le pidió en nombre de la caridad que intercediese ante Dios por aquel hombre. Cuando llegó a la casa de Catalina, ésta se encontraba en éxtasis y fue imposible arrancarla de aquel estado. Como Fray Tomás no podía ni hablarle ni esperar pues se aproximaba la noche, recomendó a una de las compañeras de la santa, que también se llamaba Catalina y que aún vive, que explicase a la sierva de Dios en cuanto volviese en sí, el objeto de su visita. Catalina no se recobró del éxtasis hasta el día siguiente a eso de las 5 de la mañana. Su compañera le comunicó enseguida el mensaje de Fray Tomás, quien en virtud de la santa obediencia, le ordenaba que pidiese a Dios la conversión de aquel pecador tan duro de corazón. Oído esto, Catalina, inflamada por la compasión y la caridad, comenzó a orar con el mayor fervor, diciendo que ella no podía permitir que un paisano suyo, un hermano, puesto que había sido redimido por la misma sangre del Salvador, pereciese en las llamas eternas. El Señor le contestó: las iniquidades de ese hombre han subido hasta el cielo, no solamente ha proferido a boca llena injurias contra mí y contra mis santos, sino que arrojó al fuego un cuadro que me representaba a mí y a mi bendita madre. No intercedas por él, es justo que arda en las llamas eternas, merece la muerte 1.000 veces. Catalina se prosternó a los pies de su divino esposo, y bañándolos con sus lágrimas, insistió: ¿acaso tú, oh amante Jesús, no llevaste sobre tus sagrados hombros los pecados de ese hombre lo mismo que los de todos? Yo estoy aquí, Señor, para invocar tu misericordia. Recuerda que me prometiste tu ayuda para la salvación de las almas. Yo no tengo otro consuelo sobre la tierra sino el de ver cómo vuelven a ti las almas de los pecadores. Esto es lo único que me da fuerzas para sufrir el mal de tu ausencia. No desoigas mis ruegos, Señor, devuélveme a mi hermano, sácalo del terrible estado en que se encuentra. Y durante horas permaneció Catalina derramando lágrimas por la salvación del empedernido pecador. Dios le hacía presentes los crímenes de aquel hombre que clamaban por justicia, pero ella invocaba la misericordia que la había obligado a venir al mundo para salvar a los pecadores. Por fin triunfó la piedad sobre la justicia, y el Salvador dijo a Catalina:
Hija mía, tus lágrimas me han ablandado. Voy a convertir a ese hombre por quien me has pedido tanto y tan fervorosamente. En el mismo instante, el Señor se apareció a Andrés, que ya estaba próximo a morir. Amigo, le dijo, ¿por qué no confiesas los pecados que has cometido contra mí? Confiésalos, que yo estoy dispuesto a perdonarte. Estas palabras ablandaron el corazón obstinado del pecador, quien gritó a los que lo rodeaban: Traedme a un sacerdote, que quiero confesarme, mi Salvador me invita a hacerlo. Los presentes se apresuraron a obedecer. Vino el sacerdote, y él se confesó con inequívocas muestras de arrepentimiento y contrición. Estas son, Señor, las obras que realizas por tus elegidos. Para poner de manifiesto el favor de que Catalina gozaba ante ti, le diste a conocer el peligro en que se encontraba la salvación de aquel hombre, a quien ella ni siquiera de nombre conocía. No accediste a los ruegos de quienes te habían pedido por él, porque querías conceder esa gracia por la intercesión de tu amada esposa. Oh Señor, ¿quién se negará a amarte? Había en Siena 2 notorios bandidos, cuyo arresto tenía ordenado la justicia, y que ya estaban condenados a sufrir el más terrible de los tormentos. Una vez que fueron aprehendidos, fueron conducidos al lugar del suplicio sobre una carreta, y los verdugos, armados de tenazas calentadas al rojo, arrancaban pedazos de carne de sus miserables cuerpos. Ni mientras estuvieron en la prisión, ni al ser conducidos al lugar donde debían morir, dieron muestras de arrepentimiento, y aun al ser conducidos por las calles de la ciudad en la forma descripta, iban blasfemando a gritos contra Dios y sus santos. Las espantosas torturas que sufrían los desdichados no eran más que preludio de los tormentos que les esperaban en el infierno. Pero la bondad infinita, que no quiere la muerte de nadie, y que no castiga 2 veces la misma falta, liberó a estas pobres almas por la intercesión de Catalina. Dispuso la providencia que ese mismo día estuviese la santa en la casa de Alesia, su compañera e hija espiritual. Alesia, al oír el tumulto de la multitud, se asomó a la ventana y vio a distancia a los infelices criminales, que eran conducidos al lugar donde habían de ser ejecutados. «Oh, madre», gritó Alesia, «qué terrible espectáculo se dirige hacia aquí. 2 hombres, que han sido condenados a ser despedazados con tenazas candentes». La santa, movida no por la curiosidad sino por la piedad, se acercó a la ventana, vio a los desdichados y retirándose inmediatamente se puso en oración. Según me dijo después, había visto en torno de ellos una tropa de demonios, que atormentaban sus almas más aún que los verdugos sus cuerpos. Catalina acudió a la oración y conjuró a su esposo para que salvase a aquellas almas que estaban a punto de perecer. «Mi señor», le dijo, «tú que eres tan clemente, ¿abandonarás a esas criaturas formadas a tu imagen y redimidas con tu preciosa sangre? El ladrón que fue crucificado a tu lado merecía aquel castigo, pero tu gracia le visitó, porque precisamente, en el momento en que los mismos apóstoles dudaban, él te confesó públicamente y mereció oír tu promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso». Con esas palabras, diste esperanza en el perdón a todos aquellos que se encontrasen en parecidas circunstancias. Tú no abandonaste a Pedro que te negó, y le dirigiste una mirada de compasión. No condenaste a María, la pecadora, ni a Mateo, el publicano. Te pido, Señor, que te apresures a salvar a estas pobres almas. Por fin, Catalina obtuvo la gracia de acompañarles en espíritu hasta la puerta de los cielos. Oró y lloró continuamente pidiendo a Dios que les cambiase el corazón, y los demonios que la vieron, le dijeron furiosos: «Si no cesas de orar, nosotros y estos 2 réprobos te atormentaremos en tal forma que te arrepentirás de tu intromisión». Catalina contestó: «Yo quiero únicamente lo que Dios quiera, y no abandonaré la obra que he comenzado». Cuando los 2 criminales llegaron a la puerta de la ciudad, nuestro misericordioso Redentor se les apareció cubierto de heridas y bañado en sangre, y les exhortó a convertirse prometiéndoles su perdón. Un rayo de luz divina penetró entonces en sus corazones,
pidieron la ayuda de un sacerdote y confesaron sus pecados con grandes muestras de arrepentimiento. Sus blasfemias se cambiaron en piadosas exclamaciones, reconocieron que merecían aquel castigo y aun otros mayores, y marcharon a la muerte tan alegres como si fuesen a una fiesta. Y lo que es más, en lugar de proferir insultos contra sus atormentadores, dieron gracias al Señor, que les permitía por medio de aquellos espantosos castigos, expiar sus pecados y adquirir la gloria eterna. Todos los presentes quedaron asombrados por semejante cambio, los mismos verdugos se conmovieron, y no osaban proseguir en sus crueldades al verlos poseídos de tales sentimientos, pero nadie supo de dónde provenía aquel milagro de la gracia divina. El buen clérigo, que acompañó a estos desventurados pecadores intentando inútilmente convertirlos, suministró estos detalles a Fray Tomás, el confesor de Catalina. Este último, después de haber interrogado a Alesia, pudo certificar que en el momento en que Catalina terminó su oración, y volvió en sí del éxtasis, los dos condenados exhalaban el último suspiro. Yo también recibí de Catalina confirmación de todos estos detalles, y los encontré de acuerdo en un todo con lo escrito por Fray Tomás. Este agrega, que algunos días después de la muerte de los dos bandidos convertidos, los compañeros de Catalina oyeron decir a ésta, mientras estaba en oración: «Gracias, Señor, por haberlos librado de una segunda prisión». Fray Tomás le preguntó qué significado tenían estas palabras. Ella contestó que los dos malhechores disfrutaban ahora de la gloria, que al morir habían ido sus almas al purgatorio, pero que ella había conseguido que también fuesen libradas de éste. Estas cosas sorprenderán a quienes las lean, porque no caen dentro de los dominios de los sentidos corporales, pero si consultamos a San Agustín y a San Gregorio, veremos que este milagro es mayor que si esos dos hombres hubiesen resucitado después de muertos, pues según dice San Gregorio, un cuerpo al que se ha devuelto la vida debe morir de nuevo. Mas en nuestro caso es un alma lo que vuelve a la vida por toda la eternidad. En la resurrección del cuerpo el poder divino obra sin encontrar obstáculos, pero en la de las almas, el libre albedrío del hombre puede resistir a la acción de la gracia, y de aquí que en la conversión de un pecador se manifieste el poder divino de una manera más gloriosa que en la creación de un mundo. Se cuenta de San Martín que por el poder de la Santísima Trinidad, tuvo la gloria de devolver la vida a 3 muertos, y de San Nicolás que salvó a 3 condenados a los más terribles tormentos. ¿Qué podrá decirse de Catalina, quien mediante el poder de su oración, salvó a 3 almas culpables de los tormentos eternos, y que arrancó de las llamas del purgatorio a 3 almas que estaban sumidas en ellas? ¿No es esto más grande y mucho más extraordinario? Catalina obtuvo la gracia de otra conversión que me creo en el deber de no pasar en silencio. Había en Siena un hombre llamado Francisco Tolomei, el cual vive aún, casado, con varios hijos de uno y de otro sexo. El mayor, Jaime, llevaba una vida criminal, era sumamente orgulloso y de tan gran ferocidad, que en 2 ocasiones sus manos se habían teñido en sangre. Sus terribles hazañas lo convirtieron en el terror de cuantos le conocían. Desconocedor del temor de Dios, sus crímenes se multiplicaban. Este joven tenía una hermana, de nombre Ginoccia, extraordinariamente aficionada al mundo en el peor sentido de la expresión. Estaba ocupada de continuo en el vano arreglo de su persona y si no se había perdido por completo, era a causa de su temor a la opinión pública. La madre de ambos, llamada Rabes, era una mujer piadosa que, temiendo por la salvación de los seres que le eran tan queridos, acudió a Catalina pidiéndole que por caridad hablase de religión a sus 2 hijas, especialmente a Ginoccia. Catalina, que amaba tan ardientemente a las almas, accedió y tuvo tanto éxito con Ginoccia, que ésta renunció a las vanidades del mundo y tomó el hábito de las hermanas de penitencia de Santo Domingo, perseverando de la manera más admirable en las prácticas de devoción, hasta tal extremo, que yo me vi obligado varias veces a moderar el rigor de sus austeridades. Su hermana Francisca siguió este ejemplo, dando el espectáculo edificante de ver a estas 2 hermanas, que rivalizaban en la práctica de las virtudes cristianas y en el rigor de las penitencias. En el momento de la conversión de ambas,
Jaime Tolomei estaba ausente, y tan pronto como llegó a sus oídos la noticia, retornó a la ciudad animado por rabioso sentimiento de furor contra sus hermanas, y profiriendo terribles amenazas. Lo primero que hizo fue romper en pedazos el santo hábito que vestían las jóvenes, y llevárselas de nuevo a su casa, para alejarlas de la influencia de las personas que las habían convertido. Nadie se atrevió a oponerse a estos desmanes a no ser el menor de sus hermanitos, quien le dijo con acento de inspiración: «Jaime, te aseguro que en vez de hacer lo que has hecho, debiste convertirte tú también y confesar tus pecados». Castigó duramente al muchacho, y le dijo entre otras cosas, que si estuviese de su mano mataría a todos los sacerdotes y religiosos. El chico repitió sus palabras y él redobló sus amenazas y sus imprecaciones, agregando que acudiría a las mayores violencias si sus hermanas no renunciaban, inmediatamente, al hábito de Santo Domingo. Raves consiguió con sus buenas maneras calmar su furor hasta el día siguiente, mandó llamar a Fray Tomás, el confesor de Catalina, quien providencialmente llevó como compañero al hermano Bartolomé. Habló con Jaime sin conseguir de él nada favorable, pero Catalina, quien por luz sobrenatural tenía conocimiento de lo que ocurría, pidió a Dios la conversión del malvado joven. El Señor oyó su oración y tocó el corazón endurecido, después de haberse negado con obstinación a escuchar las exhortaciones de Fray Tomás. Escuchó las del hermano Bartolomé y no solo permitió que sus hermanas sirviesen a Dios como ellas deseaban, sino también confesó sus pecados con evidente arrepentimiento. El lobo quedó convertido en manso cordero, el feroz león se hizo dócil como un niño y todos los que estuvieron al tanto del asunto quedaron pasmados de admiración. La madre no sabía encontrar la explicación de un cambio tan radical. Las hermanas le congratularon, y todos los de casa dieron gracias fervorosas al Señor, corriendo las dos religiosas, llenas de alegría, a llevar la grata nueva a Catalina. Esta, que había estado viéndolo todo con el espíritu y que había obtenido esa gracia del Señor, estaba todavía en éxtasis cuando ellas llegaron, y antes de que entrasen en la casa, dijo: «Debemos dar gracias a Dios porque Jaime Tolomei, que era esclavo de Satanás, ha recobrado la libertad esta mañana». Cuando las dos jóvenes empezaron a contar lo ocurrido, una de las compañeras de Catalina les dijo: «En el momento en que ustedes llegaban, Catalina nos lo estaba contando». Cuando estuvieron en su presencia, la santa dijo con aquel modo suyo tan edificante: «Hermanas, debemos dar gracias a Dios, quien nunca desoye las plegarias de los que le sirven. El enemigo de la salvación había resuelto robarnos esa querida oveja, pero el Padre de las Misericordias defendió lo que era suyo. También había pensado que Ginoccia ya era suya, pero la perdió lo mismo que a Jaime, de quien se creía absoluto dueño». Ginoccia fue en adelante un constante ejemplo de piedad y mortificación. Perseveró hasta la muerte en el servicio de Dios y murió piadosamente en el Señor, después de haber soportado con ejemplar paciencia una larga y penosa enfermedad. Su hermana Francisca, que la sobrevivió poco tiempo, fue una fiel imitadora de sus virtudes. Siempre contenta aún en medio de los más terribles dolores, expiró con la sonrisa en los labios. Mateo, el hermano que seguía en edad a Jaime, renunció al mundo y tomó un hábito en la Orden de Santo Domingo, donde aún sigue edificando con sus virtudes. Jaime se casó, pero nunca recayó en sus ataques de furor, siendo siempre de carácter pacífico y dulce. Todo este bien fue llevado a cabo por Catalina, quien consiguió de su divino esposo la gracia apropiada para cada una de estas personas. Lo que voy a referir ahora es no menos maravilloso que lo anterior. Yo fui su único testigo y Dios sabe que no miento. Además, los resultados se hicieron del dominio público. Vivía en Siena un hombre muy conocido en la ciudad, el cual poseía un talento fuera de lo común, si bien no siempre estaba regulado por la ley de Dios. Se llamaba Nanni de Vanni. Como ocurre con frecuencia entre sus coterráneos, era persona que se dejaba dominar por la pasión del odio y conocía los medios de satisfacer sus venganzas en secreto. Así se habían cometido varios asesinatos, pero los autores materiales de ellos temían a Nanni porque conocían su terrible maldad.
Frecuentemente se habían puesto en juego mediadores, para inducirle a que se reconciliase con sus enemigos, pero él siempre contestaba hipócritamente que no tenía participación ninguna en esos asuntos, y que no dependía de él la cesación de aquel estado de guerra solapada. Catalina conocía esto, y tenía deseos de conversar con Nanny, para encontrar la manera de que las cosas no siguiesen en semejante tren, pero Nanny trataba siempre de evitar la entrevista con la santa. Por fin un santo hombre, el hermano Guillermo de Inglaterra, de la Orden de los Ermitaños de San Agustín, le acosó tanto que consintió en escuchar a Catalina, pero sin comprometerse a hacer lo que ésta pudiera sugerirle. Fue pues a la casa de la santa cuando yo me encontraba allí, esperando el retorno de la sierva del Señor, que había salido a hacer una diligencia. Cuando me informaron que Nanny estaba allí para hablar con Catalina, bajé con el corazón lleno de alegría, pues sabía lo mucho que deseaba la santa esta entrevista. Le anuncié su ausencia, y le pedí que esperase un poco y para entretenerle, lo llevé a la pequeña habitación santificada por la esposa de Jesucristo. Después de unos instantes de espera, Nanny, evidentemente aburrido, me dijo: «Prometí a Fray Guillermo venir aquí y escuchar a esa dama. Ella está ausente, y mis ocupaciones no me permiten esperar más. Le ruego, pues, que tenga a bien excusarme ante ella». Estas palabras me afligieron mucho, y con el fin de entretenerle hasta que llegase Catalina, empecé a hablarle de reconciliación, pero él me cortó la palabra diciéndome: «Vea, usted es sacerdote y religioso y esta señora goza de gran fama de santidad, no debo pues engañarlos. Por consiguiente, digo con toda franqueza, que no haré nada de lo que me piden. Es cierto que yo impido la reconciliación, pero lo hago en secreto. Si yo diese mi consentimiento todo se arreglaría, pero me niego y le advierto desde ya que son inútiles cuantas consideraciones pueda usted hacerme al respecto. Ya es mucho el haber conseguido que le hable con tanta claridad, diciéndole lo que tan cuidadosamente oculto a otros. No me moleste más en relación con este asunto». Yo quise insistir pero se negaba a oírme, cuando Dios permitió que en ese momento entrase Catalina. Su llegada fue tan desagradable para él, como grata para mí. Tan pronto como nos vio, saludó al hombre de mundo con angelical caridad. Tomó luego asiento y preguntó cuál era el objeto de aquella visita. Nanny le repitió lo que me había dicho a mí, insistiendo en que no haría concesiones. Catalina le hizo presente, con tanta fuerza como dulzura, el peligro a que exponía su alma, pero el hombre cerró el corazón a sus conmovedoras palabras. Se retiró por fin firme en su negativa, y entonces Catalina se quedó sola para acudir al arma de la oración. Yo, creyendo ganada la partida por Catalina, empecé a discutir con Nanny para ganar tiempo. Apenas habían transcurrido unos pocos minutos cuando aquel hombre obstinado, volviendo a la presencia de la santa, nos dijo: «Por cortesía, quiero hacer una concesión. Yo tengo 4 enemigos, consiento en sacrificar a aquel de ellos que ustedes quieran designarme». Se dispuso a retirarse definitivamente, cuando de pronto exclamó: «Señor y Dios mío, qué consuelo es este que siente mi alma, a la sola palabra de paz que he pronunciado». Y agregó: «Mi Dios y Señor, qué poder me retiene y está triunfando sobre mí. No puedo irme y carezco de fuerza para negarme. Confieso que estoy vencido». Y cayendo de rodillas, dijo sollozando: «Santa Virgen, aquí me tienes dispuesto a hacer lo que tú me ordenes. Comprendo que Satanás me tenía encadenado. En adelante seguiré tus consejos. Por piedad, dirige mi alma y líbrame de las acechanzas del enemigo». En este momento, Catalina, que había caído en éxtasis, volvió en sí y dio gracias a Dios. Luego, dirigiéndose a Nanny, dijo: «Querido hermano, la misericordia del Señor te ha manifestado el peligro en que se encontraba tu alma. Yo te hablé y tú no te dignaste oírme. Entonces yo acudí a Dios quien escuchó mi pedido». Nanny me confesó después, con humilde contrición, que Catalina le había reconciliado con sus enemigos cuando le volvió a la paz del Señor, que él, por tanto tiempo había menospreciado.
Algunos días después de su conversión, fue arrestado por orden del gobernador de la ciudad, y arrojado en una prisión. Se corrió la noticia de que sería decapitado, nueva que me afectó, yendo inmediatamente a ponerla en conocimiento de Catalina. Nada malo ocurrió a Nanny, le dije, cuando obedecía las inspiraciones de Satanás. Pero ahora que se ha reconciliado con Dios, el cielo y la tierra parecen conjurarse contra él. Temo, madre, que esta planta sea demasiado joven para soportar la tormenta. El infeliz caerá en la desesperación. Te pido, pues, que ruegues por él. Tú le arrancaste del pecado. Tú debes ayudarle en su infortunio. Catalina me contestó. ¿Por qué se alarma usted a causa de lo que ocurre? Antes bien, debería alegrarse. Si Dios le envía ahora males temporales, ¿no prueba eso precisamente que le ha perdonado los castigos eternos? La palabra de nuestro Señor está cumplida. El mundo ama lo que le pertenece. Por eso, ahora que este hombre ha abandonado al mundo, éste le detesta. Dios le había dispuesto para un castigo eterno, pero su misericordia se satisface con castigarle en este mundo. No tema que caiga en la desesperación. Quien lo ha salvado del infierno, también lo salvará de ese peligro. Sucedió como ella lo había anunciado. Poco tiempo después fue puesto en libertad, pero se le obligó a pagar grandes sumas de dinero. Catalina se regocijó y dijo: Dios le está sacando el veneno que le emponzoñaba el alma. La tribulación aumentó el fervor de aquel hombre, y donó a Catalina una hermosa residencia que poseía a unas 2 millas de la ciudad, para que fundase en ella un monasterio, cosa que hizo ella con especial autorización del Papa Gregorio XI, dándole el nombre de Nuestra Señora de los Ángeles. Yo asistí a la inauguración del monasterio, que se realizó con gran solemnidad. Esta conversión, obrada por la omnipotencia de Dios, fue debida a la intercesión de Catalina. Yo puedo dar testimonio de ello. Durante varios años fui confesor de Nanny, y sé que hizo grandes progresos en los caminos del Señor, durante el tiempo que le conocí. Necesitaría muchos volúmenes, para referir todo lo que el Señor realizó por intermedio de su fiel esposa para la conversión de los pecadores, el adelantamiento espiritual de los buenos, el consuelo de los afligidos. ¿Quién podría llevar la cuenta de los desdichados a quienes salvó del infierno, de los corazones endurecidos que ablandó, de las personas tentadas a quienes ayudó con sus oraciones, de los elegidos que dirigió por el camino de la virtud, de aquellos cuyos buenos deseos alentó en su progreso hacia la perfección, de los que arrancó del camino del vicio y condujo al cielo, llevándolos, así podría decirse, en los brazos, sufriendo y orando por su salvación? Sí, yo podría decir lo que San Jerónimo dijo de San Pablo. Aunque estuviera dotado de 1000 lenguas, me sería imposible enumerar los frutos de salvación producidos por esta planta virginal, y cultivados por el Padre que está en los cielos. He visto con frecuencia a millares de hombres y mujeres que corrían hacia ella de todas partes, como si fuesen invitados a ello por el sonido de una trompeta misteriosa. Sus palabras muchas veces no eran necesarias, porque bastaba su presencia para convertir a la gente e inspirarles profundos sentimientos de contrición. Todos renunciaban a sus pecados y acudían al tribunal de la penitencia. Yo fui testigo de la sinceridad de su arrepentimiento. Para mí, era evidente que la gracia actuaba superabundantemente en sus corazones. Esto ocurrió no 1, ni 2, ni 3 veces, sino con mucha frecuencia. El soberano pontífice Gregorio XI me concedió a mí, y a 2 compañeros, la facultad, reservada a los obispos, de absolver a todos aquellos que fuesen a Catalina y se confesasen. Por este motivo oímos a innumerables personas, hombres y mujeres manchados con toda clase de vicios, que jamás se habían confesado muchos de ellos, o lo habían hecho sin las necesarias disposiciones. A veces permanecíamos en ayunas hasta la noche, sin poder dar abasto a los que se presentaban. Reconozco para vergüenza mía y honor de Catalina que la multitud era a veces tan grande que me sentía cansado y desalentado. Pero ella jamás suspendía sus oraciones, alentada por el deseo de llevar almas al Divino Maestro. Ella,
Se limitaba a recomendar a las personas que nos acompañaban que cuidasen de nosotros, que tendíamos las redes, pues sabía que éstas iban a llenarse. Sería imposible describir su alegría. Lo que veíamos exteriormente nos consolaba en grado sumo, y nos inducía a olvidar nuestras fatigas. No me extenderé más, en el punto relativo a los milagros obrados por Dios mediante la intercesión de Catalina. ¿Acaso el lector encuentre este capítulo demasiado extenso? Sin embargo, siempre será demasiado corto, en relación con la abundancia de maravillas que tendríamos que describir.